¿Cómo nos comunicamos en la actualidad? ¿En dónde se define la información? ¿Con qué certeza? Influencers, youtubers, creadores de contenido. Sobre todo esto hablaremos el día de hoy en Somos WAL. Somos WAL, revista académica de la Universidad América Latina. ¿Qué tal? Bienvenidos, esto es Somos WAL. Mi nombre es Noé Gallegos. El día de hoy vamos a hablar de un tema interesantísimo y para eso la presencia de mi amigo, colega Eduardo Garzón. Eduardo, ¿cómo estás? Bien, Noé, encantado de estar aquí. Fíjate que una de las evoluciones importantes que la sociedad ha tenido es la forma en que nos comunicamos, sobre todo con la parte de las plataformas. ¿Cómo ha sido esa evolución de las plataformas para comunicarnos de manera masiva? Mira, yo te lo podría sintetizar de esta manera. Los productores de este programa tenían en los años 90 al hombro cámaras que costaban $10,000. Hoy tenemos esta posibilidad de hacer sets virtuales, de tener equipos mucho más poderosos, estar haciendo este programa de televisión con un presupuesto realmente mucho menor y unas posibilidades enormes de expresión. Es increíble. Y las nuevas generaciones que se integran a la comunicación tienen unas posibilidades de expresión increíbles. Cuando podríamos haber hecho un estudio de video con una inversión de $500,000? Sí, por supuesto. Ahora se puede hacer. Y la posibilidad de expresarte a través de redes, de todas las plataformas digitales que tenemos, es extraordinaria realmente. Y ya no solamente hablar de la parte técnica, sino también los espacios. Esta idea del espacio, entre comillas, creo que sería el término adecuado, de los espacios, redes sociales, algunos sitios que hospedan video. ¿Cómo es que esa evolución que se ha generado de la comunicación en estos otros espacios también ha proyectado la capacidad y posibilidad de los individuos para comunicarnos? Es una explosión, es realmente exponencial, aunque no quiere decir que en calidad estemos resultando con comunicaciones maravillosas. Hay una cantidad increíble de agresiones al lenguaje, desde el WhatsApp o el Telegram, por supuesto, hasta la agresión al lenguaje visual. De pronto parece que un youtuber, un tiktoker, con un arito de luz y un telefonito puede hacer y decir cualquier barbaridad, agrediendo el lenguaje visual, el lenguaje y hasta la inteligencia de sus seguidores, ¿no? Sin embargo, la estructura, el acceso a audiencias muy centradas. Antes hacíamos la televisión, Noé, para buscar el rating. Teníamos 1 punto de rating en tu programa, 2 puntos de rating en aquella hora, el gozo total, pero no sabías quién te veía. Claro. Ahora tienes una audiencia muy focalizada, homogénea, muy clara a la que te diriges y además con la que puedes interactuar. Oye, Eduardo, esto es padrísimo. Y esta parte que tú mencionabas, y lo vamos a tocar más adelante en el programa, de repente la famosa sintaxis narrativa que es fundamental y que se tiene que ir aprendiendo y que en muchas ocasiones la hemos ido alterando o modificando, incluso como consumidores. Esta alteración o modificación, ¿de qué manera ha propiciado una transformación en la forma de comunicarnos también? Es impresionante. Por ejemplo, tienes que ser disruptivo. Ya no puedes llamar la atención de cualquier manera en redes. Tienes que ser muy ágil. Los videos son tremendamente dinámicos, breves, cortos, menos de 1 minuto y tienes que decirlo todo. Ahora el reto es que en esa forma tan ágil puedas tener contenidos igual de profundos. Sí. Ese es un gran reto. Ese es un reto enorme. Y precisamente sobre estos retos, sobre esta comunicación, seguiremos hablando aquí en Somos WAL. Vamos a esto y regresamos. Mi nombre es Juan Pablo Toledo López. Soy egresado de la Universidad América Latina del plantel de Patria. Actualmente me desempeño como reportero en Canal 44 y también como reportero en el periódico El Occidental, además de en plataformas digitales. La Universidad América Latina fui de las primeras generaciones allá en el plantel de Patria y fue una alternativa diferente. A pesar de que era una escuela que estaba iniciando, pues brindaban las oportunidades que otras escuelas de alto renombre también te las daban, además de que en aquel momento era es muy accesible económicamente para poder estudiar y que te encontraste, o en mi caso, en mi generación, con profesores con muchísimo talento que pues formaron a los estudiantes que muchos
de mi generación. Hoy nos encontramos distribuidos en los diferentes medios de comunicación de aquí de Jalisco. Entérate cómo estudiar en la Universidad América Latina. Para tu licenciatura o bachillerato tienes un par de opciones. Con la modalidad en línea, estudias desde donde quieras a través de una plataforma online con los contenidos y amenos webinars que acompañan tu proceso escolar. Estudias como quieras, donde quieras y desde donde estés. La segunda opción es nuestro modelo semipresencial que te ofrece horarios flexibles de lunes a viernes asistiendo solo 2 horas y media o incluso únicamente los sábados. Los contenidos de cada materia se actualizan constantemente en nuestras aulas virtuales, por lo que siempre estarás a la vanguardia de los conceptos más innovadores. Además, los viernes participas en los proyectos ejecutivos donde puedes aprender temas y desarrollar habilidades que complementan el plan de estudios de tu licenciatura. También contamos con maestrías, bachilleratos intensivos y muchas opciones más. No lo pienses tanto. Estudiar en la Universidad de América Latina transforma tu vida. Soy Luis Miguel Badillo Jiménez, soy el encargado de las redes sociales de Atlas FC. Bueno, estudiar en la Universidad de América Latina fue una gran experiencia, también fue un gran reto, una parte muy importante de mi formación para trabajar en medios de comunicación. Todas las oportunidades que nos brindó la universidad con talleres, con laboratorios, con cursos, con eventos para formarnos dentro de los medios de comunicación me ha servido mucho en la vida laboral. Yo aquí en Atlas FC lo que hago es hacer coberturas con primer equipo, fuerzas básicas y primer equipo femenil de Atlas FC. Hago fotografía, video, me encargo de las redes sociales y la aplicación de Atlas FC. Regresamos a esto que es Somos UAL. El día de hoy estamos hablando acerca de la forma de comunicar, cómo es que ha evolucionado la comunicación y que actualmente existen distintas maneras. Y estamos hablando el día de hoy con Eduardo Garzón. Eduardo, platicábamos en el bloque anterior sobre un concepto que de repente a la gente le puede ser un tanto novedoso, que es la sintaxis narrativa, ¿no? La sintaxis audiovisual. ¿Cómo es que las plataformas, las redes sociales en la actualidad han modificado esa manera de narrar desde la parte de la sintaxis audiovisual? Tenemos una exigencia de velocidad asombrosa, no solo en el producto mismo, sino también en la capacidad de ir produciendo nuevos productos. Tú emites algo en este momento y ya queda obsoleto dentro de 2 horas. Así que tienes que estar necesariamente generando nuevo contenido. Aquí lo que está cambiando mucho, Noé, son las formas más que los fondos. Porque, por ejemplo, el discurso periodístico sigue siendo el mismo. El alumno que quiera estudiar comunicación tendrá que aprender a redactar, tendrá que aprender a buscar una noticia, tendrá que saber cómo, ¿no?, entrevistar, cómo hacer rapport con su entrevistado. Eso no cambia. Sin embargo, si tú vas a cubrir algo, tienes que a lo mejor escribir 15 caracteres para Twitter, luego hacer una nota de 3 cuartillas, hacer una reseña audiovisual, estar reportando en vivo para audio, tener un stand-up y a lo mejor hasta haces en Photoshop tu infografía de tu nota. Claro. Todo al mismo tiempo y todo con una velocidad que tienes que estar reportando, porque si no, ya la plataforma competidora ya tiene todo eso y tu información quedó obsoleta. Fíjate que algo muy interesante que tú mencionas ahorita es la manera en la que de repente fragmentaste. Antes era de repente la misma información. Tú eres reportero de televisión. Sí, y eras de televisión y especializado solamente en ese contexto, ¿no? Pero actualmente esta diversidad que se tiene. Multiplataforma. Claro, y que además requiere un contenido distinto. Por ejemplo, ¿cuál sería la diferencia o la innovación? Hablemos de innovación como un elemento novedoso que ha generado las diferencias generacionales incluso entre una plataforma como Facebook y una plataforma como TikTok. Esas diferencias son importantes. Híjole, por ejemplo, en Facebook pues tienes unas posibilidades para hacer streaming fantásticas. En TikTok es mucho más limitado. Sin embargo, en TikTok de repente tú estás y puedes voltear tu cámara y te importa un comino. Y la manera de presentarlo en formato vertical y no horizontal no pasa absolutamente nada. Y en TikTok tienes que decir 40 cosas en 35 segundos, como aquí. Ajá. Más o menos andamos. Velocidad, un TikTok, sí, ¿no? Un TikTok a dueto. Así es. Y esta diferencia
incluso de cómo comunicarlo con textos breves. Recordemos cómo empezó Twitter de repente con la idea de caracteres muy, muy, muy concretos y que después incluso la plataforma se modificó, ¿no? Hubo la necesidad del doble de caracteres. Estos factores, ¿cómo es que le han producido también una necesidad más ágil de consumo a los espectadores? Una necesidad más ágil de consumo y una necesidad tremenda de novedad, esta parte. Ahora, la otra cuestión que ha transformado todo esto es la interacción, ¿no? Y esto es interesantísimo, porque ya un video que tú publiques y tenga 3 likes y 4 comentarios no sirve absolutamente para de nada, ¿no? Es algo ni siquiera es vendible, ¿no? Ridículo por completo. Un tweet que tú publiques y te sigan 6 gentes, pues mejor no publiques nada, ¿no? Esta parte es muy importante, cómo hacer que mis audiencias empiecen a hacer una especie de fidelidad con lo que yo estoy proponiendo. Aquí son varias cuestiones. Primero, el interés de la audiencia, que yo enganche y haga empatía con ellos. Segundo, la manera de recibir de la audiencia. Tengo que adaptarme al estilo de recepción. Ya no es como los viejos medios que imponían su discurso y ahí el receptor si quería, qué bueno, y si no, era lo único que había. Muy ahora monopolizado, tenemos totalmente ¿no? y vertical por completo. Ahora no, tienes que adaptarte a tu audiencia y eso es importantísimo. Y luego hablarle en su idioma, estas narrativas visuales o auditivas o textuales que tenemos que ir modificando y que tenemos que ir ajustando. En síntesis, es un cambio extraordinario que permite unos retos maravillosos a quienes se interesen por esto y algo que es muy, muy particular y que me encanta es cómo mucha gente de mi generación evolucionó y está metida en estos rollos. Y de repente tú le dices a jóvenes que están queriendo empezar en esto, oye, pues tienes que utilizar tal programa de streaming, tienes que hacer de esta manera tu narrativa visual. Y sin embargo también hay gente que se quedó, ¿no? Y bueno, ahí está. Pero que estamos actualizados permanentemente y generando nuevas camadas de comunicadores que están aprendiendo de lo nuevo y de la experiencia previa. Seguiremos platicando con Eduardo Garzón de todo esto aquí en Somos UAL. En Sistema en Línea se ofertan bachillerato, licenciaturas y maestría, con la flexibilidad de que el alumno aprovecha el tiempo que tiene libre para avanzar en sus estudios. Este sistema es totalmente accesible, depende de una plataforma. La plataforma es 24/7, el acceso es prácticamente en los tiempos del alumno. El alumno acredita materia con actividades, clases y exámenes. Todo esto se realiza por medio de una plataforma. Los esperamos en Sistema en Línea de la Universidad de América Latina. Quedo a sus órdenes. La comunicación se divide en 2 ramas principalmente, la comunicación verbal y la comunicación no verbal. La comunicación verbal es toda aquella que usa palabras para transmitir la información. Es decir, usamos palabras cuando hablamos, usamos palabras cuando escribimos. Pero la inmensa mayoría de comunicación que transmite el ser humano es la no verbal, o sea, toda aquella que no usa palabras para comunicar. Y la comunicación no verbal se subdivide en paralenguajes, como el movimiento corporal, la postura corporal, el movimiento de la cara, que es el lenguaje gestual, la distancia con el interlocutor, o sea, la proxemia, el lenguaje químico, o sea, aromas y sabores, el lenguaje sonoro, el tono con el que hablamos, no las palabras, el tono con el que hablamos, los sonidos incidentales o ambientales y la música, melodía, armonía y ritmo. Estudiar en la Universidad de América Latina, como lo dije, es una oportunidad que te da un plantel con educadores diferentes, donde tienes experiencia, donde hay calidad, hay buenas instalaciones
y donde insisto que la economía es un factor que juega bastante, pero también el profesionalismo de los docentes, de los administrativos, es algo que te llena para llegar a estudiar a la Universidad de América Latina. Hola, soy Deina Guerrero y quiero mostrarte mi universidad. Síguenos como @Universidad UAL. Regresamos a Somos UAL y el día de hoy platicando acerca de comunicación y las formas de evolución que la comunicación ha generado en la actualidad. Eduardo, una de las necesidades importantes y que tú mencionabas en el bloque anterior era que el comunicador profesional tenía que ser profesional. Hablemos acerca de la importancia de la profesionalización de la comunicación y del profesional de la comunicación y dejar de lado la idea del empirismo en la comunicación. Sí, hoy día no hay cualquier persona con su teléfono celular se encuentra con un evento, lo graba, lo sube y los medios lo reproducen porque era lo único que había y no teníamos al camarógrafo de noticias ahí puesto en ese lugar. Esto es válido en ese sentido, pero profesionalizar es hacer un discurso mucho más ágil, mucho más sintáctico, mucho más con sentido. Esta parte es importantísima. Y ahí es donde los comunicadores tienen mucho que decirle a la sociedad porque las oportunidades están abiertas. Es una generación que tiene opciones increíbles de expresión, pero tienen que saber cómo y hacia dónde. En este sentido, la diferencia que hay y que debe de existir entre un profesional de la comunicación y una persona que tiene el acceso a la tecnología, tiene el acceso solo a la plataforma, ¿cuáles son esas diferencias entre alguien que de verdad estudió, entendió, sabe cómo comunicar y una persona que cree que sabe comunicar? El cuate que llega y mueve su cámara para todas partes y aquello es un mareo incesante al receptor, por ejemplo, pero también son cuestiones éticas, son cuestiones de saber cómo vas a llegar, qué le vas a decir, si quieres transformar una sociedad o si quieres nada más juntar como influencer un montón de gente detrás de ti que pues tiene los mismos vacíos existenciales, intelectuales y culturales que tú. Entonces habría que darle también ese contenido y en ese sentido, a la gente. Y en ese sentido el riesgo enorme que hay de el consumo de esa información, ¿no? Claro. Que se queda en la superficialidad, sobre todo cuando entramos a situaciones, tú lo mencionabas en bloques anteriores, sobre de repente simplemente el impacto que esa información se transmite desde una superficialidad en ese contenido. Esa es una de las partes de los riesgos enormes que existen. ¿Sí? Y la forma en que la plataforma de repente también va adquiriendo esa especie como de estereotipo, ¿no? Banalización, sí, chabacanización. Así es, que solamente se va gestando y se va construyendo como una mera banalización de ese contenido. Sí. Seguiremos platicando de todo esto aquí en Somos UAL. Estamos con Eduardo Garzón. Regresamos. Mi nombre es Juan Ramón Portillo García, mejor conocido en los medios de comunicación como Ramón Portillo. En la actualidad nos dedicamos a la radio, estamos como reporteros en Zona 391.5 de FM, una estación de Promomedios Radio, también colaboramos con Radio Mujer 92.7 y estamos en la página de Facebook Los Superadictos MX dedicada a todos los deportes. ¿Por qué estudié en América Latina? Desde niño me han apasionado los medios de comunicación, más la radio, eso es una realidad, creo que por eso estamos precisamente enfocados en esto y pues era un sueño que afortunadamente gracias a la educación que me dio la América Latina, gracias a los conocimientos, a todo lo que podemos aprender en nuestra alma mater, pues ahora lo estamos poniendo en práctica en uno de los medios más importantes del occidente como es Promomedios Radio y caray, siempre va a ser un orgullo ser parte de la familia Bueno. Hola, soy Víctor Trigueros, egresado de la Universidad América Latina y conductor del podcast El Umbral. Los invito a que lo sigan en sus redes sociales @Universidad UAL. Regresamos a Somos UAL platicando con Eduardo Garzón acerca de la comunicación, sobre todo de la comunicación en la actualidad y cómo es que esta no solamente se ha transformado, sino también ha transformado a las sociedades. Eduardo, platicábamos en el bloque anterior sobre la importancia de comunicar desde una perspectiva profesional y tú destacabas un punto que me parece trascendental, sobre todo que en muchas ocasiones de repente por cuestiones a veces culturales no estamos habituados, que es esta parte de la ética en la profesión y que de pronto se olvida mucho, se pierde de vista la parte de la ética en estas nuevas formas de comunicar. Platícanos tu perspectiva sobre cómo es que la relevancia ética
de la comunicación en la actualidad adquiere una trascendencia crucial. Importantísimo, Noé. Por ejemplo, en el periodismo, tú tienes que validar toda la información con una fuente que sea autorizada. No puedes acudir a rumores que están en otras redes, que si en Facebook se publicó esto, que si en Twitter se publicó aquello otro y circula como pan caliente. Tú como periodista, como comunicador, necesitas validar esa información. No puedes tampoco convertirte en una de estas legiones de youtubers que copian y pegan discursos de políticos que luego les resultan redituables en términos de lo económico, ¿no? Sí, de estar monetizando videos de la manera más fácil. Copio, pego y hago un comentario del discurso del político de moda. Esto es demasiado fácil en ese sentido y no abona absolutamente nada socialmente hablando. El tema de las fake news, el tema de prestarte a que si tienes cierta influencia, prestarte comercialmente, prestarte políticamente, prestarte ideológicamente. ¿No? Sí, exactamente. Es una suerte de prostitución digital. Así es. Fíjate que uno de los efectos que a mí me parecen más impactantes de toda esta parte de la comercialización, que incluso yo la identifico como una especie de comercialización incluso de la ética, es decir, yo trabajo por un ingreso en lugar de la transformación que requiere, y en ese tenor, uno de las obligaciones importantes que me gustaría que le compartieras a todo el público de Somos UAL, que es sobre todo el enorme efecto y el enorme compromiso que el profesionista, de manera totalmente racionalizada, pensante, debe de tener al momento de generar el contenido. Y que también no es estigmatizar que las redes sociales o las plataformas de comunicación son negativas, sino es el individuo, no su responsabilidad ética. Hay algo que la universidad te brinda que es indispensable, Noé. Es el saber dónde estás parado en un contexto social. Ajá. Si no sabes tú en dónde estás, si no sabes tú a qué intereses puedes servir, te conviertes en un tonto muy tecnológicamente útil para intereses que te pueden manejar con una facilidad enorme. Entonces, esta parte que te brinda la universidad de saber dónde estás y de saber dónde o con quién te quieres comprometer en tu ejercicio profesional es invaluable. Aquí pasas años luz de la perspectiva del empírico al universitario. Continuamos platicando con Eduardo Garzón acerca de todo esto y su relevancia en el contexto social. Regresamos. La América Latina se ha caracterizado por tener talleres que impulsan los talentos de sus estudiantes. Nos dedicamos a los medios de comunicación, hay una gran diversidad de funciones en las que nos podemos desempeñar y la Universidad de América Latina siempre busca la manera de potencializar tu talento. Aprovechen la oportunidad, están en una gran institución, que siempre el prepararse y el estudiar es una gran opción para el futuro. Queremos saber tu opinión sobre este programa. Coméntanos en nuestras redes sociales y dinos qué te parece. Recuerda, @Universidad UAL. Pues entramos a la parte final de nuestro programa Somos UAL del día de hoy, platicando con Eduardo Garzón. Eduardo, pues hemos hablado acerca del presente, de la comunicación, de las formas de comunicar, de los lugares, de las maneras de comunicar, pero vamos con la proyección. ¿Qué es lo que, en cierta medida, diríamos, vendrá, aunque mucho de ello ya se está presentando? Los cambios son cada vez más acelerados, son más rápidos y son más impactantes y te dan unas posibilidades de expresión mucho mayores. Sin embargo, no hay algo que hay que considerar en los retos de la formación para la comunicación, es siempre acudir a las bases. Si tú tienes las bases bien sólidas, las perspectivas históricas, las perspectivas teóricas, las perspectivas de habilidades, te podrás ajustar mucho mejor a los cambios, vengan por donde vengan. De lo contrario, te van a arrastrar y te van a llevar de una manera total. Entonces, aquí la parte de la formación universitaria, reitero, es importantísima para que esas bases puedan estar dentro de ti y entonces el cambio no te asuste, tú te ajustes al cambio y vayas con toda la tendencia. Uno de esos cambios importantísimos y de los que es ineludible hablar es todo lo que se ha desarrollado, generado de la inteligencia artificial. Cuéntanos sobre ese futuro ya un tanto presente
para las formas de comunicar, Eduardo. Oye, me encantaría a mí dirigir cámaras en un estudio robotizado con 3 instrucciones y que la inteligencia artificial hiciera todo, ¿no? Eso sería francamente delicioso. Cámara 1, muévete y hazme un two-shot. Entonces, fantástico, sí, es realmente una herramienta que puede ser extremadamente útil, sorprendente quizá, porque tú puedes darle una instrucción rarísima a la inteligencia artificial, como que te construye un texto a la manera en que lo hacía Sófocles, y lo hace. Y además con profundidad, no solamente la acumulación de las palabras, ¿no? Eduardo, finalmente, una conclusión sobre esta, y consejos también para toda la audiencia de Somos WAL, sobre cómo es que la comunicación está incidiendo y está influyendo en no solamente la vida, sino la conducta de las personas. ¿En qué hay que fijarse? ¿En qué hay que tener cuidado? Por favor. La comunicación está siendo un elemento omnipresente en nuestras vidas. Ya no podemos estar ajenos a este desarrollo tecnológico, lo acabo de mencionar, es parte de nuestra existencia y tenemos que entrar, estemos en la generación que estemos, en todas estas transformaciones. ¿Qué es lo que tenemos que saber? Rescatar la parte humana, rescatar la parte social, para que la tecnología no sea abrumadora y entonces podamos ir en comunión con ella desde la perspectiva de nuestro propio ser. Pues aquí tenemos una perspectiva interesantísima, importantísima y sobre todo que nos ubica en un contexto tan trascendente para los seres humanos en la actualidad y sobre todo la proyección futura que tendremos. Esto fue Somos WAL, el día de hoy con mi amigo, colega Eduardo Garzón. Gracias, Noé. Mi nombre es Noé Gallegos, nos encontramos la próxima semana con un tema interesante como siempre. Muchísimas gracias a todos, hasta la próxima. Esto fue Somos WAL, revista académica de la Universidad América Latina.